Entrevista sobre la masacre de Ponce al dramaturgo puertorriqueño Roberto Ramos Perea. La conversa se realizó para la edición 147 de Caribe Nuestro y se divulgó el 30 de mayo de 2018. A continuación, escucharás la entrevista completa. En la cubierta. El 21 de marzo de 1937, Puerto Rico vivió uno de los episodios más violentos en la historia del siglo XX. El Domingo de Ramos, las autoridades estadounidenses abrieron fuego contra una multitud pacífica en la ciudad de Ponce. Más de 20 personas perdieron la vida. Para conocer más sobre este crimen de Estados Unidos contra el pueblo boricua, montamos a la cubierta de este barco al dramaturgo, periodista e investigador Roberto Ramos Perea. Él escribió la obra de teatro Revolución en el Infierno, que narra lo sucedido en Ponce en 1937. Posteriormente, esa obra fue llevada al cine. Roberto, muchas gracias por estos minutos para Caribe Nuestro. Ya lo decíamos, la masacre de Ponce fue uno de los episodios más violentos en la historia boricua. A los que nos escuchan fuera de Puerto Rico y que no conocen qué ocurrió en esa fecha, cuéntales, ¿qué pasó el 21 de marzo de 1937? Bueno, mira, el 21 de marzo de 1937 confligieron varios eventos históricos de nuestra nación puertorriqueña en su lucha por su descolonización y en su lucha por la salida del imperio norteamericano de Puerto Rico. Particularmente ese 21 de marzo se honraba la fecha en la que fue abolida la esclavitud en Puerto Rico. Los esclavizados negros, el 21 de marzo de 1873, fueron declarados libres por decreto de las Cortes Españolas. Y eso se debió al esfuerzo de muchísimos patriotas y patricios puertorriqueños que lucharon en favor de esa liberación. Y otra de las circunstancias es que don Pedro Albizu Campos, nuestro primer comandante de la revolución, nuestro primer luchador por la independencia nacional de Puerto Rico mediante el uso de la lucha armada, pues estaba preso en la cárcel. Estaba preso por cargos de sedición y conspiración para derrocar al gobierno de los Estados Unidos. Y también tiene como antecedente ese terrible hecho infame de la masacre de Ponce, el que el nacionalismo había decidido liberar a Puerto Rico por vías armadas, por vías de la guerra, por vías de la guerrilla, ¿no? Y habían habido varios incidentes desde el año 35, desde el año 34, 35, 36, varios incidentes de enfrentamientos entre la policía insular norteamericana en Puerto Rico y los miembros del Partido Nacionalista, que tenían su facción guerrillera, que se llamaban los Cadetes de la República, ¿no? Había sido asesinado el superintendente de la policía insular en una calle del Viejo San Juan en 1935. Posteriormente hubo una masacre en la ciudad de Río Piedras, donde la policía asesinó a 4 nacionalistas, y había habido varios intentos de tomar el Capitolio y degradar la bandera norteamericana que ondeaba en la cúpula de nuestro Capitolio de las Leyes. Así que el ambiente estaba muy caldeado, el ambiente estaba muy violento, estaba muy... como te diría, o sea, la revolución se esperaba de un momento a otro, ¿no? La revolución no era un hecho soñado para de aquí a 20 o 30 años, no, la revolución iba a ocurrir mañana para estos compañeros, estos camaradas del Partido Nacionalista puertorriqueño. Y en ese grupo de soldados del Partido Nacionalista, pues se encontraba un tío materno mío, a quien yo, pues, por desgracia, por poca fortuna de la cronología, no pude conocer nunca. Él fue miembro destacado, uno de los mejores tiradores de los Cadetes de la República del pueblo de Mayagüez, que es un pueblo que queda al oeste de Puerto Rico, es la tercera ciudad más importante de nuestra isla. Y nosotros somos oriundos de ese pueblo, mi familia, la familia Ramos Perea, y Ulpiano Perea, mi tío, fue parte de esos eventos y fue asesinado en esos eventos. Eso es como para que entiendas, pues, que el panorama de la lucha política no solamente se extendió a las calles y a la lucha por la revolución, sino que se extendió a la misma intimidad de los hogares, que se crea un ambiente de tensión, de violencia. La policía interviene con los jóvenes en medio de las calles, los empuja contra las paredes, los insulta, se sueltan balas locas en las calles. Había un ambiente de violencia que, pues, toda Latinoamérica lo conoce y lo conoce muy bien, ¿no? Y en Puerto Rico, pues, ese ambiente de violencia se había dado en el siglo XIX y se comienza a dar en la década del 30, cuando el Partido Nacionalista decide hacer la revolución.
Desde el Estado colonial se ha intentado silenciar este episodio de la historia puertorriqueña. Hemos leído que en las escuelas y liceos boricuas no se habla de la masacre de Ponce. Roberto, queríamos saber cómo se ha expresado esta censura contra este episodio. La masacre de Ponce como hecho histórico nunca se enseña en las escuelas por varias razones. Nuestras escuelas están dominadas por un sistema de educación norteamericano, donde las lecciones de historia llegan solo hasta el momento en que las tropas del gobierno de los Estados Unidos invaden Puerto Rico el 25 de julio de 1898, y a partir de ahí, pues la historia que se cuenta de nuestro país, pues tiene que ver más bien con la revolución industrial, la industria de la caña y todas esas situaciones que generaron la emergencia de un capitalismo voraz que invadió a Puerto Rico en la década del 10, del 20 y posteriormente en la década del 30, donde se dan las grandes huelgas cañeras, donde se dan los grandes levantamientos de los obreros socialistas en contra de los abusos de los dueños de las centrales cañeras. Así que ese incidente, con sus 21 muertos, sus antecedentes históricos de violencia, su deseo de continuamente levantar la pregunta de por qué no somos libres, ¿no?, y esa decisión trascendental que el maestro Pedro Albizu Campos echó sobre nuestros hombros, si íbamos a ser yanquis o íbamos a ser puertorriqueños, pues es un asunto que no se va a enseñar en las escuelas puertorriqueñas porque, como te digo, a nosotros nos enseñan solo la historia que conviene a los Estados Unidos y que conviene a los norteamericanos. Así que esa fatídica tarde del Domingo de Ramos de 1937 pasará a la historia de manera muy clandestina, si lo queremos decir de esa manera, en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Es un evento del que no se habla públicamente, del que no se hablaba públicamente, del que no se refería nada en la prensa, y que pues siempre que se refería pues a media voz para no llamar la atención de las gorilas del poder. Así que pues esos 21 muertos de esa calle, de la calle Marina y Aurora de Ponce, del 21 de marzo del 37, pues tuvieron que esperar bastante tiempo para una reivindicación. Y de eso pues te hablaré ya mismito. Escuchándote, Roberto, nos queda claro que la masacre de Ponce como hecho histórico ha sido invisibilizado sistemáticamente por el Estado puertorriqueño. Sí, la masacre de Ponce como evento histórico ha sido censurado en muchas ocasiones. Te puedo decir que ha sido censurado hasta muy recientemente. El gobierno actual de Ricardo Rosselló nombra a uno de sus esbirros a dirigir la estación del gobierno, la estación de televisión del gobierno, que fue la que produjo en el año 2004 la película Revolución en el Infierno, basada en mi obra de teatro. Esa película se hizo a un costo de $350,000 y se hizo cuando estaba en el gobierno el Partido Popular. El Partido Popular Democrático es el partido de centro, es el partido que aspira a que la relación de Estados Unidos con Puerto Rico pues siga siendo una relación colonial, parasitaria, opresiva, una relación imperial en todo el sentido de la palabra. Y que nos disolvamos como cultura, nos disolvamos como nación en ese gran imperio asesino y voraz que es Estados Unidos de Norteamérica. Así que los incidentes relatados en la película, relatados en la obra de teatro, incluso los mismos artículos periodísticos de la prensa, los artículos de los libros de ensayo, siempre van a pasar por el ojo suspicaz de las autoridades, pues por ser un evento definitivamente controversial, definitivamente revelador de esa gran contradicción de nuestro sistema político. Roberto, tú escribiste la obra de teatro Revolución en el Infierno, que trata sobre la masacre de Ponce. Quería preguntarte qué te motivó a hacerlo y cuál fue la respuesta de la gente a la obra. Bueno, mira, sí, escribí originalmente en el año 1982 una pieza de teatro que se llama Revolución en el Infierno, que tuvo la dicha y la fortuna de ser seleccionada en Casa de las Américas de Cuba en ese año, en 1982, y fue celebrada por uno de nuestros grandes dramaturgos latinoamericanos, don Manuel Galich, quien resaltó los méritos de la obra, y aunque no se le dio el premio de Casa de las Américas de ese año, sí se le honró con una mención honorífica que para mí sigue siendo muy significativa. ¿Qué me motivó a hacerlo? Bueno, pues empezando por tratar de exorcizar los recuerdos de mi familia. Al Ulpiano Perea, mi tío, ser asesinado en la masacre de Ponce, mi familia sufrió un gran golpe, no solamente a su economía precaria, sino a su ánimo, a su espíritu, a su voluntad.
porque pues la muerte de Ulpiano sostenía, era el sostén emocional de esta familia. Es como si te asesinaran al padre de una gran familia, entonces la madre tiene que asumir ese rol latinoamericano de ser la que lleva, como quien dice, pues las decisiones, las responsabilidades, los honores y los fracasos de dirigir una familia. Y Ulpiano era el centro de esa familia porque mi abuelo era un hombre muy enfermo, mi abuelo era un hombre políticamente muy a la derecha, ¿no? Y se pasaba discutiendo continuamente con mi tío Ulpiano. Y pues el recuerdo de ese asesinato y de las causas de ese asesinato de mi tío en esa masacre, pues me fueron ocultas desde que yo era muy niño. Mi madre siempre, cada 21 de marzo, se iba al patio de mi casa a llorar y yo le preguntaba: madre, ¿por qué lloras cada 21 de marzo? Y ella pues no le gustaba referirme la historia, empezaba a hablar y se ponía a llorar, y entonces pues uno no quiere ver a uno llorar a su madre por ninguna razón, ¿no? Y yo pues me escondía en mi pregunta y decidí entonces acercarme a mi abuelo, al padre de Ulpiano y al padre de mi madre, y hacerle la pregunta directamente: dime, abuelo, ¿qué pasó ese 21 de marzo? ¿Por qué esa fecha es tan significativa en nuestra familia? Y él me contó a medias, me contó algunas cosas, me omitió otras, y a mí no me quedó más remedio que ir a la prensa a buscar los artículos de los periódicos, a tratar de buscar en papeles, en documentos históricos, cuál había sido la verdad de este suceso. Y estuve varios años haciéndolo, ¿no? Y cuando resumo y concluyo todos los eventos históricos alrededor de este suceso, me doy cuenta de que yo estoy involucrado, aún muchos años después. Pero es mi apellido el que está en las columnas de la prensa, es mi apellido, es el nombre de mi familia, es la historia de mi pueblo, la historia de mi gente, la que está ahí en la lista de los muertos de esa terrible masacre. Y pues no me quedó más remedio que sentarme a escribir. Yo siempre he sido dramaturgo, es lo que he decidido hacer toda mi vida, y cuando decidí escribir una obra de teatro como sobre la masacre de Ponce, pues sí, encontré muchísima resistencia, como ya te podrás imaginar y ya te conté, pues hay mucha resistencia a hablar de este evento, ¿no? Pero yo pasé por encima de esa resistencia, escribí la obra, traté de ser lo más fiel a la historia que pude y la llevé al Festival de Nuevos Dramaturgos de la Universidad de Puerto Rico de ese año. Y en ese festival pues participamos apenas 3 dramaturgos, ¿no? Yo, Teresa Marichal y Amniel Marat. Amniel Marat ya ha muerto, Teresa Marichal sigue trabajando como dramaturga, es una de nuestras mejores dramaturgas. Y estrenamos cada uno de nosotros sus obras de Revolución en el Infierno, y la respuesta a la gente fue apabullante, ¿no? Y sobre todo porque detrás de esta obra hay otra obra, vamos a decirlo así, y es que yo escribo esta obra en el momento en que la Universidad de Puerto Rico está en un proceso de huelga terriblemente violento, terriblemente cruel, terriblemente opresivo por parte de las autoridades universitarias contra el estudiantado. Y recuerdo que ensayábamos la obra, y en los ensayos pues se metían los agentes encubiertos de la policía, se sentaban en las últimas filas del teatro a vernos ensayar, y cuando salíamos muy tarde de los ensayos, a las 11, 12 de la noche, yo tenía un carrito muy hecho una porquería, ¿no? Pero me tocaba a mí pues la responsabilidad de llevar a los actores a su casa para que no tuvieran que irse caminando, porque si se iban caminando la policía podía intervenirlos y hacerles cualquier barbaridad, ¿no? Así que esta aventura de producir esta obra en el mismo medio de una huelga universitaria, pues causó que la respuesta de la gente asociara la violencia que estaba viviendo con la violencia histórica que presentaba la obra. Y esto pues ocasionó muchísimos golpes emocionales. El teatro estuvo lleno de principio a fin, tuvimos que hacer funciones adicionales, los aplausos de pie, o sea, la gente se dio cuenta de que no hemos cambiado mucho, si queremos ponerlo de esa manera. La obra de teatro fue el punto de partida de una película del mismo nombre. Leímos que la transmitió el Canal 6. Roberto, ¿cómo el pueblo boricua recibió este film? Pues mira, posterior a la obra, en el año 2004, muchos años después de la obra se representó varias veces por varias compañías, ¿no? Una de las cosas que tiene esta obra es que tiene demasiada gente, ¿no? Imagínate, reproducir una masacre de Ponce no la puedes hacer con 3 actores a menos que no tengas mucha imaginación. Así que yo me valí grupos de actores de teatro que estaban en proceso de formación para las varias veces, creo que fueron 3 o 4 veces que monté la obra antes de que se planteara como una película. Y es curioso porque la película se plantea desde el gobierno del Partido Popular, como te hablé ahorita. Y es la directora de la estación de televisión del gobierno la que me llama una tarde y me dice: mira, yo sé, me han dicho que tú tienes esta obra de teatro y que tienes un guión de cine. Yo le digo: en efecto, he hecho un guión de cine de mi obra Revolución en el Infierno. Me dice: yo lo quiero ver inmediatamente.
y me hizo salir de mi casa, de donde yo estaba, a ir a mi casa, a buscar el guión y llevárselo a su oficina, ¿no? Fue una cosa de horas, ¿no? Y cuando ella se sienta, yo le doy un espacio para que lea el guión. Cuando ella termina de leer el guión, me dice, vamos a hacer esta película. Y vamos a hacerla con todas las de la ley, vamos a hacerla con todos los recursos que tengamos a nuestra disposición, y tienes la opción de escoger los mejores actores del país que tú quieras escoger. Y el director de cámara que tú quieras escoger, porque yo dirigí la película artísticamente, pero necesitaba un director de cámara. Y cuando se me abren esas puertas, yo digo, bueno, pues aquí yo no voy a perder esta oportunidad por nada del mundo, ¿no? Y empezamos a trabajar la película, y mientras estábamos haciendo la película recibimos censuras también, recibimos ataques al proceso de producción, se nos desaparecían cosas que encargábamos no llegaban, se infiltraron personas del Partido Nuevo Progresista a tratarnos. El Partido Nuevo Progresista es el partido contrario al Partido Popular. El Partido Nuevo Progresista son los estadistas, los que quieren que Puerto Rico sea un estado de los Estados Unidos y que dejemos de ser una nación. Y todas las estaciones del gobierno y todas las corporaciones del gobierno pues tienen empleados que todavía pertenecen a esos gobiernos, ¿no? Pertenecían a esos gobiernos y nos hicieron la vida de cuadritos, como decimos acá. Pero cuando la película se estrena, inmediatamente que se estrena, los teléfonos de la estación de televisión no dejaron de sonar. Más de 1,000 y pico de personas llamaron para pedir una copia de la película y tenerla en su casa. Inmediatamente pues empezaron los piratas a piratear la película, ¿no? Y la película se vendió y se distribuyó por todas las esquinas, y los comentarios fueron pero superlativos al trabajo que habíamos hecho en ese momento. Tan es así el impacto que el pueblo de Puerto Rico recibe de la película que, bueno, yo fui llamado a ser entrevistado en muchísimas ocasiones. Y esto le costó el puesto a la directora de la estación del gobierno en ese momento, que ya estaba por renunciar por muchas otras razones que no vienen a caso. Pero recuerdo que ella me dijo, bueno, antes de que me voten de aquí, yo quiero hacer esta película y quiero dejarla para la historia, ¿no? Así que el recibimiento fue maravilloso. Roberto, ¿qué lecciones dejó la masacre de Ponce a los nacionalistas puertorriqueños? Bueno, mira, esto es una pregunta muy complicada. Yo podría decirte que los nacionalistas puertorriqueños no recibieron lecciones, nos dieron lecciones. Desde el 1937 al 1950, son los años en que el comandante Pedro Albizu Campos está preso, es liberado cerca del año 46, y apenas tuvo cerca de 4 años para planificar una revolución, ¿no? Pero como te dije ahorita, los nacionalistas estaban verdaderamente decididos a hacer la revolución, costara lo que costara. El maestro Pedro Albizu Campos fue bien claro: aquí hay que dejar vida y hacienda en la liberación de la patria. Y muchas personas, muchos soldados de la República tomaron eso literalmente. Así que la búsqueda de la liberación de la patria por la violencia, por la lucha armada, por la lucha de guerrillas, por la guerra de guerrillas, no dejó de ser una alternativa ni después de la masacre, ni antes de la masacre, ni después de la revolución, ni antes de la revolución. Todavía lo sigue siendo para muchos grupos de la extrema izquierda, o muchos grupos, digamos, de la izquierda light, como se le llama aquí, ¿no? La izquierda sin azúcar, la izquierda con azúcar. No deja de ser una alternativa, y aquí hemos tenido grupos guerrilleros muy valerosos, muy dispuestos a entregar lo que tienen por la liberación de Puerto Rico. Así que yo no creo que los nacionalistas hayan recibido una lección. Yo creo que ellos nos dieron una lección a todo el país de que por la patria hay que luchar, y hay que luchar con sentido, con voluntad, con propósito, ¿no? Tampoco es la cosa de hacerse los héroes y matarse con la policía en cada esquina que uno se encuentre, ¿no? O sea, tampoco se trata de eso. Pero se trata de que tenemos que aprender que las naciones tienen un absoluto derecho a su liberación, un absoluto derecho a su soberanía, y que a la altura del siglo XXI que vivimos, a la altura del año 2018 que ostentamos en este momento, el colonialismo es inaceptable donde quiera que lo mires, por donde quiera que lo tomes, y no importa cómo lo justifiques, sigue siendo un estado político degradante, humillante, indigno y cruel para cualquier nación que se precie de serlo. Roberto, ¿por qué es importante que los pueblos latinoamericanos conozcan la historia de la masacre de Ponce? Bueno, es muy importante que los pueblos latinoamericanos conozcan la historia de la masacre de Ponce, como la masacre de cualquier otro país latinoamericano en el que haya habido incidentes de este tipo, ¿no? Como te expliqué, la masacre de Ponce no solamente asesinó a 21 personas, asesinó las esperanzas de un pueblo momentáneamente. Y lo que hizo la masacre de Ponce fue reafirmar ese deseo de las naciones de obtener una liberación y de decirle al gringo
mira, tú no eres bienvenido aquí. Tú no eres bienvenido aquí, nosotros somos naciones libres, podemos desarrollarnos por nosotros mismos, no necesitamos de ustedes para nada. Claro, ese deseo va a costar. Va a costar porque los imperios son fuertes, los imperios tienen dinero, tienen oligarcas, tienen aristocracias, tienen todos los medios masivos de comunicación a su favor. Aquí en Puerto Rico no hay un solo medio de comunicación que no esté vendido al gobierno de Puerto Rico o al mismo gobierno norteamericano. Así que es bien difícil que conozcamos los dos lados de la lucha, ¿no? Así que siempre solamente vamos a conocer un lado, el lado de los gringos, ¿no? Así que para los pueblos latinoamericanos, conocer la historia de una de sus últimas colonias termina siendo como un ejemplo de continuidad de la lucha. La lucha sigue, la lucha, toda la vida es una lucha, la vida es lucha toda, ¿no? Como decía nuestro comandante Oscar López, ¿no? Así que los pueblos latinoamericanos merecen conocer la historia de sus pueblos hermanos. La masacre de Ponce es el evento más infame de toda nuestra historia. Digo, sacando la esclavitud aparte, ¿no? Pero de nuestra historia contemporánea es el evento más infame, más miserable, más cruel, más terrible. Yo quisiera que pudiésemos ver a través de las ondas radiales las fotos de que la prensa tomó ese día, ¿no? Los muertos en la calle, la policía posando, riéndose al lado de los cadáveres, digamos, la degradación, el irrespeto por la bandera puertorriqueña por parte de estos canallas, la sangre de los nacionalistas, de los soldados nacionalistas chorreándose por las paredes. Incluso hay una foto que es devastadora, ¿no? Uno de los nacionalistas, de los soldados nacionalistas, de los cadetes, antes de morir escribe con su propia sangre en una de las paredes de la calle que viva la República, abajo los asesinos, ¿no? Y lo escribe con su propia sangre, una cosa que uno la mira y se le aguan a uno los ojos de dolor y de angustia, ¿no? Así que sí, es la historia de Puerto Rico es la historia de Latinoamérica. Nosotros no somos parte de Estados Unidos, nunca lo seremos. No nos une absolutamente nada, lo que nos une es un pasado de violencia, un pasado de muerte, de opresión y de coloniaje. Eso es lo único que nos une a los Estados Unidos. Así que nosotros estamos hermanados en sangre, en espíritu, en historia, en tradición, en lucha con nuestros hermanos pueblos latinoamericanos, con Venezuela, con México, con Argentina, con todos esos países y sobre todo con nuestra hermana Cuba, porque hemos crecido en el mismo jardín, y con nuestra hermana República Santo Domingo, que aunque ha tenido también una historia un poco accidentada y un poco cruel por parte de los imperios opresores, pero también estamos hermanados con ese deseo de ser república y de mantener nuestra república, porque la república es el estado de la madurez donde las naciones pueden gobernarse a sí mismas, ¿no? ¿Y por qué esa importancia tenemos que transmitirla a través de las obras de arte? Pues porque el teatro y el cine son la memoria de la civilización. Yo siempre insisto en que la mejor manera que tenemos de conocer la historia es a través de las obras teatrales de los países, ¿no? A través de sus obras cinematográficas, a través de sus obras que representan esa historia. No hay mejor cosa que ver plasmada en una pantalla o en un escenario esos sucesos de los que nunca se nos habla y de momento se descubren como los sucesos más importantes en la formación de nuestra identidad. Si la gente quiere conocer más sobre este episodio de la historia, ¿qué libros o documentales les recomiendas sobre la masacre de Ponce? Bueno, para que la gente quiera conocer más sobre la masacre de Ponce, lo que deberían hacer es ver la película. La película está puesta en el portal YouTube, usted pone Revolución en el Infierno y le sale la película y la puede ver gratuitamente, ¿no? Hay muchísimos libros sobre la masacre que se escribieron muchos años después. Bueno, tampoco son muchísimos, quizás estoy exagerando un poco. Son cerca de 6 o 7 libros que hablan directamente sobre la masacre y se incluye este evento en muchísimos otros libros sobre la historia de los intentos de nuestra nación de convertirse en república. Hay muchos recursos en la web, hay muchos recursos en los archivos, hay una serie de fotos que se pueden conseguir a través del internet para que la gente vea los hechos y pueda juzgar por sí misma, ¿no? Pero lo más importante es que puedan ver la película. A través del cine llegan las cosas mucho más rápido que a través de los mamotretos de 300 páginas, ¿no? Así que los invito a todos los hermanos venezolanos, a los hermanos latinoamericanos que nos escuchan a través de tus ondas radiales del programa Caribe Nuestro, que se interesen por esta historia de Puerto Rico.
nosotros nos encontramos en una de las coyunturas más dolorosas de nuestra historia. Nuestro país está intervenido por el gobierno de los Estados Unidos de muchísimas maneras muy crueles, muy viles, muy degradantes. Ahora mismo tenemos un gobierno que, al igual que el gobierno de Donald Trump, pretende echar sobre nuestro pueblo la miseria, el hambre, echar toda nuestra historia, toda nuestra identidad, disolverla en una identidad homogénea estadounidense. Y pues aquí, como en muchas otras partes, pues el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Puerto Rico, y sobre todo los esbirros del Partido Nuevo Progresista, pues nos siguen metiendo miedo con el comunismo, que si vamos a ser como Cuba, que si vamos a ser como Venezuela. Pero también tenemos gente muy inteligente que se ríe de todas esas payasadas y entendemos que cada pueblo tiene su historia, cada pueblo tiene sus procesos, cada pueblo tiene sus revoluciones, y cuando toque hacerlas, pues hay que hacerlas, ¿no? Muchas gracias, Roberto, por estos minutos para Caribe Nuestro. Te agradezco mucho la oportunidad que me has dado de dirigirme a mis hermanos venezolanos, a los que trabajan día a día por una revolución digna, los que trabajan día a día por un país libre, los que trabajan día a día por un socialismo igualitario. Así que pues, recibe de mi parte, hermano Jorge, un abrazo apretado, como decimos aquí, y como siempre quedo a tus órdenes desde esta, la que es la nación puertorriqueña, libre y soberana. Conversábamos con Roberto Ramos Perea, dramaturgo, periodista, investigador boricua. Él fue autor de la obra de teatro Revolución en el Infierno, que reconstruye la masacre de Ponce. Este crimen de Estados Unidos ocurrió el 21 de marzo de 1937 y fue uno de los episodios más violentos en la historia puertorriqueña. Ya lo saben. Si quieren ver la película Revolución en el Infierno, está disponible de manera gratuita en internet. ¡Cierra la vista! Escuchabas al dramaturgo puertorriqueño Roberto Ramos Perea hablando sobre la masacre de Ponce. La entrevista se realizó para la edición 147 de Caribe Nuestro y se divulgó el 30 de mayo de 2018.